Luego de las primarias, como cosa mágica, ahora sí vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer mediante un referéndum. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Bienvenidos a otro video de Political Project. Acá nos encontramos hoy con Eduardo Brito, como de costumbre, y por supuesto uno de nuestros invitados más especiales, que es Ricardo Simoni, politólogo de la Universidad de Carabobo y próximo a graduarse magíster de Estudios Políticos y Gobierno en la UNIMED. Hoy nos toca un tema sumamente interesante que durante todo el día ha despertado muchas pasiones, muchas emociones, sobre todo por el comunicado expresado por la Corte Internacional de Justicia. Ricardo, cuéntanos tus impresiones. Hola muchachos, un placer saludarlos y por supuesto, de nuevo, muchas gracias por invitarme al programa. Un tema que de alguna forma a todos nos mueve un poco por dentro, así sea porque desde pequeños nos enseñaron con el tema de Guyana y que todos vemos el mapa y pensamos en esa patica del elefante y nos dicen, eso es una reclamación. Y claro, llega un momento en que surgen estos temas ya más controversiales y de alguna forma nos despierta toda esa enseñanza histórica. Eh, bueno, sobre la Corte Internacional de Justicia, hago la aclaratoria, mis conocimientos sobre derecho internacional no son los más amplios, sin embargo, creo que fue una posición bastante neutra. La Corte Internacional de Justicia, y mucho menos creo que por un referéndum que desde el principio se sabía que era no vinculante, no va a generar un proceso, no va a dirimir sobre una situación para que sea más polémica de lo que incluso ellos quieren evitar, y así lo dejaron saber, que ninguna de las partes hiciera absolutamente nada para complicar la situación, por lo que al final tendremos, o sea, creo que más allá de lo que haga la Corte Internacional de Justicia es seguir observando cuál es la posición histórica de Venezuela, que ha sido de no reconocerla, y analizar ya desde un tema más político que más del derecho, de si eso ha sido conveniente o no. Pero la Corte Internacional de Justicia, todos salieron y decir, Venezuela ganó, Venezuela perdió, Guyana, o sea, todos los actores han dicho desde su punto de vista que ha sido exitoso, por lo que entonces yo puedo decir que fue un resultado neutro. Si todos dicen que ganaron sobre algo, es que al final el resultado para mí es cuanto menos ambivalente. Sí, ciertamente. Ciertamente, yo también estoy de acuerdo con Ricardo en cuanto a esa postura de la Corte. Siento que también fue muy, a cada quien le dio un toque de, primero, restricciones y segundo, reconocimiento. O sea, reconocen que hay un conflicto que data desde el siglo XIX, a principios del siglo XIX, pero también hace un llamado de atención principalmente a Guyana por esos movimientos, no voy a decir que militares, porque no fueron movimientos militares, pero sí con la carpa y todas aquellas personas que se instalaron adyacentes o cercano a las fronteras con Guyana. Y bueno, obviamente también el gobierno de Venezuela, no sé si vieron que el general Ceballos también hizo una incursión con militares cerca de la frontera. Entonces, lo que siento es que la Corte quiere evitar un conflicto bélico que yo creo que tanto el gobierno o la población de Guyana como la población de Venezuela no queremos. Principalmente nosotros no queremos. Sí, pero yo lo que sí creo es que la pretensión que lleva Guyana a la Corte es totalmente válida. O sea, es válida y tiene un fundamento. Y es que existe un riesgo aparente, sobre todo cuando tú lees algunas de las preguntas. O sea, por lo menos ellos, una de las preguntas que les hace más ruido es la quinta, porque habla justamente de la incorporación del Estado de Guyana Esequiba. Obviamente, ¿cuál es la decisión que toma la Corte en este momento? Bueno, es una decisión provisional porque dice, si no se ha emitido el fallo último, evidentemente no se pueden tomar este tipo de acciones. Entonces, creo que también hay una guerra comunicacional acá. Salió Delcy Rodríguez diciendo que en el párrafo 40 le estaban dando la razón a Venezuela y estaban desvirtuando lo que decía, lo que pretendía Guyana. Realmente no fue así. O sea, realmente ellos aceptaron las pretensiones de Guyana, específicamente no como las solicitaban, pero al final cuando establece lo que dice Ricardo, el tema de que, bueno, no aumentemos el riesgo, no tomemos acciones que pueden aumentar el riesgo, básicamente le están dando
la razón a Guyana de que existe un riesgo. Tal vez Sí. no la razón de que son propiamente los que deben quedarse con el territorio, pero sí la razón de que existe un riesgo y que ese riesgo se está aumentando. ¿Qué les parece si vamos evaluando las preguntas? ¿Qué les parecen las preguntas? ¿Cuáles son las que tienen mayor riesgo? Ok, me gusta. Está buena esa dinámica. Sí, la primera, vamos a leerla, vamos a leerla. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme a derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París en 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Ese, eh, esta primera pregunta. Si quieres, vamos contigo, Edward, en este momento para solventar un poco los problemas. Bueno, Tranquilo, fíjate, se me fue la luz, eso pasa, estamos en vivo. Continúe, ya eso se resuelve en 30 segundos. Exacto. fíjate, lo primero que hay que verificar allí es, que a mí me parece muy importante, es la zona limítrofe de cada país. Y si hay algún mapa anterior, porque yo tengo conocimiento que cuando se establece la Gran Colombia, ya ese territorio pertenecía a la Gran Colombia, o sea, formaba parte de todo lo que era la Gran Colombia. Entiéndase Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador. Luego de la disolución de la Gran Colombia es cuando entra en disputa este territorio, que el territorio británico tenía como una pequeña población, y creo que esa población es similar. Estamos hablando que en Guyana hay 125.000 personas y es un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados. Entonces, eso data desde aquel momento. Aparte que su idioma es el inglés. ¿Qué pasa? Eso es una colonia totalmente británica. Y siento que lo que pasó en ese momento, el fallo es que hay que entender que Gran Bretaña en ese momento o sigue siendo una potencia con mucha influencia en Latinoamérica, así como lo fue España. Entonces, yo creo que no había, políticamente no había una disposición de decir, mira, este territorio sí le pertenece a Venezuela o este territorio no le pertenece a Venezuela. Porque si te pones a ver en términos políticos, se puede resolver o se pudo resolver en un principio con delimitar los territorios y que la Corte en ese momento definiera a quién le pertenecía ese territorio chiquitico de 160.000 kilómetros. Pero yo difiero porque no se hizo. Y un siglo después tenemos esta confrontación que creo que es más político que de otra índole. Es más como un salvavidas que está intentando implementar el gobierno venezolano post las elecciones primarias, aunque ya eso viene robando desde hace mucho tiempo. Pero si ustedes se fijan, este plan de tratar de pelear por el Esequibo se incrementa luego de las primarias. Sí. Porque yo lo veo así. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión política. En el 2024 necesariamente hay que hacer elecciones, pero si el Ejecutivo tiene un estado de excepción, obviamente las elecciones no se dan. ¿Y cómo se da un estado de excepción? Bueno, un estado de excepción se da por una posible guerra o si el Estado está en riesgo. ¿Y cuál es el riesgo del Estado? El territorio. Okay. Entonces, creo que por ahí van los tiros. Epa, esa es mi opinión. Y creo que hay mucha gente que también va en esa línea. Aquí hay diversas opiniones. Créeme que sobre esto no hay nada certero, así que opiniones siempre va a haber. Sobre esta primera pregunta, Ricardo, ¿qué tal? No sé si la lograste escuchar, pero... Repítesela. No, la he leído ya varias veces. Bueno, si quieres leerla de nuevo para Vale. persona. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París en 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Si yo fuese un elector, que lo seré porque yo sí voy a participar y luego más adelante daré mis razones por las cuales voy a participar, en esa pregunta yo estaría completamente de acuerdo. No solamente porque ya de por sí, al ser venezolano, al tener una educación histórica desde primaria, secundaria, al enseñarme que eso era nuestro y que justamente el laudo arbitral fue que nos despojaron, es que, o sea,
tú puedes dudar, o sea, el hecho, el laudo, tú tienes sin saber de derechos, sin entender mucho de las mecánicas de las leyes en ese momento, de las leyes del derecho internacional, tú puedes interpretar o por lo menos dar el beneficio de la duda de que el laudo sí pudo haber tenido parcialidad hacia Guyana, al decir, mira, tienes un juez estadounidense, tienes un juez británico, hay intereses de por medio y que el fallo pudo haber sido parcializado. No voy a decir que sí o no, eso ya es trabajo de los abogados venezolanos que defienden al Estado y por lo tanto nuestras pretensiones sobre la Guayana Esequiba, pero indudablemente yo puedo decir que sí porque simplemente yo dudo que eso haya sido completamente imparcial y me gustaría como venezolano que actualmente con mejores sistemas de justicia y mejores sistemas del derecho internacional ese caso se vuelva a revisar. Plano y sencillo. Vale, perfecto. Entonces, para Ricardo, esto es un sí. Esta primera pregunta es un sí. Para ti, Edward, ¿un sí o no? Sí, un sí, estoy de acuerdo con Ricardo, porque es que, epa, desde que tú estás en sexto grado, que empiezas a ver geografía en primer año hasta quinto año, siempre yo vi el mapa con la zona en reclamación. Yo tengo rato que no veo mapas con zona en reclamación, pero por lo menos cuando yo estudié, eso era, ¿cómo se llama? Eso era el ABC de geografía de Venezuela, era zona en reclamación, esta zona que está acá. Sí. Sí, 100%, 100%. De hecho, eso iba a comentar. Tengo mucho tiempo, desde mis últimos años en el bachillerato, en la universidad también, que yo no veía la zona en reclamación, demarcada como sí lo vi cuando estaba muy, muy pequeño. De hecho, creo que un día más rápido. Sí, sí, Ricardo. ¿Para ti qué respuesta es la 1? Para mí es un sí, pero tengo mis consideraciones. Tengo mis consideraciones que después las iré dando, el por qué no voy a votar. Pero tengo mis consideraciones acá porque yo siento que en general las 5 preguntas están predispuestas, pues. Predispuestas. No, y cuando hay adjetivos como fraudulentamente o pretende despojarnos de nuestra, ¿sabes? Como que hay una anécdota al respecto. Hace 2 días me llamaron de Caracas, un instituto de estudios sociales, no escuché bien el nombre, para hacerme una encuesta sobre el Esequibo. Me preguntaron si iba a votar y todo lo demás. Y la última pregunta era, ¿y usted se considera independiente, opositor o de la revolución? Y yo como que, yo soy opositor, pero... Y no me parece mal que quieras hacer una encuesta. Pero si de verdad quisieras tener resultados más honestos, que podemos poner en duda que los deseen, trata de tener un lenguaje más ecuánime. Claro. No te cuesta nada. Porque además, yo soy opositor y te respondí, pero te escucha otra persona y te va a colgar el teléfono. Entonces, al final, ¿qué pretendes? Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo en que ese uso del metalenguaje está... Sí. ¿Cuál es la necesidad? Y al final es una disputa que no es de opositores o chavistas, ¿sabes? Yo entiendo a Richard cuando dice que la pregunta está sobreponiendo una respuesta. Yo creo que las 5, de hecho. Pero vamos a ir poco a poco. Vamos con la segunda. En parte lo entiendo también porque al final te está dando una respuesta dicotómica. Entonces, o sea, tú tienes que dar una respuesta dicotómica, entonces ellos te tienen que poner un escenario concreto. Que lo pueden hacer más neutro, totalmente cierto. Pero siempre te van a decir, ¿estás de acuerdo con esto o estás en contra? ¿Estás de acuerdo o estás en contra? Que lo pueden poner más neutro, eso es totalmente verdad. 100%, 100%. Yo estoy de acuerdo con eso, con ese punto. La segunda dice, apoya el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana a su disputa sobre el territorio Guayana Esequiba. Edward, vamos contigo. ¿Sí o no? Sí, yo siento que sí. De hecho, fíjate, estuve investigando y el Tratado de Ginebra, hay 196 países que han firmado acuerdos, no solamente de esta índole, sino de diferentes índoles, y entonces ya tienen la experiencia, tienen la experticia y tienen fallos. Ojo, que no todos han sido favorables cuando un país o una nación denuncia o tiene te voy a poner un ejemplo. En el ejemplo de Donbass y Crimea, y cuando Putin invadió esa parte de Donetsk y, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El Donbass.
allí también hubo acuerdos antes, previo a la invasión de Rusia al Donbass, habían acuerdos que fueron firmados y se respetaron, pero bueno, obviamente sabemos lo que pasó en el 2014, cuando Putin invade a este sector de que no se sabe a ciencia cierta si, porque esto es un ejemplo también que podemos citar, no se sabe si es de Rusia o es de Ucrania, pero sí sabemos que todo eso formó parte de la Unión Soviética. Entonces, ¿sabes? A la Corte le toca evaluar efectivamente de quién es el territorio. Entonces, por lo menos en esa pregunta número 2, sí estoy de acuerdo porque ese ente tiene la experticia suficiente. Ricardo. Estoy completamente de acuerdo con Edward. Además, yo quisiera agregar que el Acuerdo de Ginebra no lo he leído a profundidad, sin embargo, sé que de alguna forma recoge mucho mejor los alegatos de Venezuela al respecto, por lo que a efectos nacionalistas yo diría que sí, por supuesto, pero además también que pareciera que después de 50 años, después del laudo de 1899, el Acuerdo de Ginebra intenta, o sea, nunca voy a decir que es completamente imparcial, pero intenta por todos los medios y tomando en consideración también los estatutos de las Naciones Unidas y demás, dirimir el conflicto de una forma mucho más razonable que simplemente decir, mira, ya es de este, no del otro, sino que, bueno, vamos a tratar de llevar esto hasta las últimas instancias de negociación, entendimiento de las partes y de los alegatos para ver quién tiene la razón, si es que alguien la tiene. Porque, bueno, al final la historia se distorsiona tanto que todos tienen un poquito de razón. Sí, en este caso yo también estoy de acuerdo con ustedes. Esta sería una pregunta que yo diría un sí rotundo. De hecho, el Acuerdo de Ginebra me parece muy válido porque lo que establece es un instrumento de resolución de conflictos a través de una comisión mixta entre ambos, que es lo que debería pasar. De hecho, creo yo que, bueno, que primero los privados deben tratar de solucionar sus conflictos y después ir a un ente externo, que es básicamente lo que establece este acuerdo. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, pero sí creo que el gobierno venezolano entra en contradicción con esta pregunta, porque con esta pregunta se reconoce el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que esta parte, lo reconoce el Acuerdo de Ginebra, este artículo en particular, que justamente busca otras instancias, entre ellas pudiera considerarse la Corte Internacional de Justicia. Y ahí vamos con las otras preguntas, que trata de legitimar cada vez más el gobierno en cuanto a la Corte Internacional de Justicia. Entonces creo que ahí hay una contradicción del gobierno explícitamente, pero la pregunta en sí me parece que es válida. Entonces, vamos con la tercera, que es justamente la que entra en contradicción. ¿Está de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia para resolver la disputa territorial? Ricardo. Esa para mí es la pregunta principal por la cual yo voy a participar en el proceso del domingo. Si yo pudiese votar nulo otras preguntas y votar solo esa, me lo pensaría por completo. Y de hecho, voy a mencionar lo que ya adelantaste de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 33, porque incluso en el Acuerdo de Ginebra, Venezuela le solicita al secretario de las Naciones Unidas que sea él el que indique o recomiende cuáles pueden ser los procesos para la resolución del conflicto, o las instancias, mejor dicho. Y en el 2018 el secretario de Naciones Unidas dijo, bueno, una instancia válida de la Corte Internacional de Justicia. Y es como, ok, bueno, ok, yo te lo pedí en el 66, en el 2018 me está diciendo que es este, ¿por qué no lo voy a asistir? Y siendo pragmático, siendo completamente pragmático, si lo desconocemos, lo voy a sacar con un ejemplo muy venezolano. Si tú no quieres ir a unas elecciones populares porque no te gusta el CNE y las elecciones se celebran y pierdes y no puedes acceder al poder, es lo mismo a que salvaguardando la distancia y los conceptos, si tú desconoces a la Corte Internacional de Justicia, pero es la que te puede dar un fallo positivo, aunque sientas que está parcializada y que al final eso es lo que se va a cumplir, no pierdes absolutamente nada con luchar en la posición que te toca y en el lugar que te están dando con los argumentos que tienes. Pero desconocer a la Corte que se ha declarado competente
que todos la reconocen, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, simplemente es una malcriadez de la cual no va a salir nada bien. Si vas, si pierdes, perdiste. Si no vas, vas a perder igual. Pero te están dando, la Corte te está dando, incluso ellas han dicho, puede que el laudo sea bueno, puede que no, pero no he escuchado a las dos partes. Ya escuché a Guyana, no he escuchado a Venezuela. Entonces, no hay que, o sea, hay que rechazar esa posición histórica del Estado venezolano, porque es un organismo que se ha declarado competente, es un organismo que todas las partes, o la gran mayoría de las partes, reconoce, y que además, si tú preparas bien el caso, si tú defiendes tu posición, puedes tener un resultado positivo. No veo por... O sea, ¿qué te puede llevar a eso? Bueno, lo desconoces, generas un discurso de conflicto, generas un discurso de rechazo hacia la comunidad internacional, cierras filas a nivel pragmático, ideológico y de soberanía, un discurso nacionalista. Ok, eso te puede servir. Pero bueno, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de que yo como ciudadano creo que eso puede funcionar a efectos de los intereses de Venezuela, que puede que no sean los mismos que los intereses del PSUV, que al final es quien está organizando esto. Sí, sí, y sobre todo que, o sea, por lo menos lo que les comentaba sobre la declaración de Delcy Rodríguez hace nada, hace unas horas, que decía que, bueno, que aplaudía lo dictado por la Corte Internacional de Justicia. Entonces la pregunta es buena y es reconocible solamente cuando nos beneficia a nosotros, pero cuando beneficia al otro no. Y es un tema de disputa, o sea, una disputa legal puede ser cualquiera de los dos resultados. Y este es otro tema del sesgo que yo veo en estas preguntas, es como si no hubiese oportunidad o posibilidad de que perdiéramos en el caso de que se lleve a una disputa legal. Edward, ¿sí o no sobre esta pregunta? No, bueno, yo me monto en la misma línea de Ricardo, aunque te voy a decir algo, Richard. Esta disputa tiene data, o sea, viejísima. O sea, si tú te pones a leer todos los documentos y si te pones a verificar qué ha hecho Venezuela, porque hay que tener en cuenta, cuando el gobierno de Rómulo Betancourt, si mal no recuerdo, se hicieron varias comisiones y se hicieron previo a la disputa de Guyana. En el gobierno de Pérez Jiménez creo que también hubo, o sea, el gobierno se quiso hacer algo en contra de Guyana y tratar de rescatar ese territorio que tenemos allí en neutro, si se puede decir así. Pero eso se apagó con el gobierno de Chávez. Yo no sé si ustedes se fijaron que luego que entra en 1998 el gobierno de Chávez, eso se quedó en cero. O sea, eso no pasó más nada, no hubo, por decir así, no hubo una intención del gobierno durante esos 16 años, 14 años que Chávez estuvo en el poder de decir, mira, vamos a reclamar, vamos a contratar unos abogados y vamos a hacer algo para nosotros rescatar ese territorio. Y ahorita, luego de las primarias, como cosa mágica, ahora sí vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer mediante un referéndum. Y un referéndum que te está incitando por varias vías. Fíjense que también hay influencers que están tratando de decir que tenemos que salir a votar. Yo estoy ahí, sí estoy en esa posición con Richard, yo no voy a votar. No porque no quiera defender ese territorio, sino porque siento que esto tiene más como una estrategia política desde el régimen para aprovechar, no sabemos qué, eso nos lo va a decir el futuro, todo ese conglomerado que están haciendo ahorita con elecciones, con que quieren defender el Esequibo, y no estoy de acuerdo con iniciar una guerra o con iniciar una confrontación bélica, yo formando parte en algún momento del estamento militar, sabiendo cómo es eso. O sea, yo estuve en el interno, yo estuve en la academia militar y yo sé qué es eso. O sea, una guerra no es, ay, vamos a ir a guerra y listo. No, ahí hay muertes, hay heridos. Y lo más perjudicial de eso es que las personas que van a salir heridas son personas que son inocentes, de bando a bando. O sea, que el que tomó la decisión de ir a la guerra va a estar en su casa tranquilo, así como lo está Putin ahorita en su nicho, que no sale, no tiene ni una sola herida, no tiene nada de gravedad, pero que hay más
de 200.000 soldados ucranianos y de Rusia muertos por una guerra que no tiene sentido. Entonces, ahí, en este sentido, sí me alineo con la respuesta de Ricardo. Sí, y interesante lo que dices sobre Chávez. Bueno, primero sobre toda la data que tiene este conflicto. En verdad, esto es un caso de derecho internacional que cualquiera quisiera ser el abogado por todo lo que representa. Históricamente es algo extraordinario que yo creo que la base argumentativa está muy complicada de lado y lado. Siento que los dos, por lo que he leído en cuanto a argumentos, tienen algunos aspectos a su favor y que argumentarlo va a estar complicado. Por eso es que, bueno, no se llega a una decisión, ¿no? Pero sobre Chávez específicamente, porque justamente uno lee sobre las contradicciones que hay entre la política exterior de Chávez y ahora con la de Nicolás Maduro, y justamente el 19 de febrero del 2004 fue cuando Chávez decía públicamente, principalmente y directamente al presidente de Guyana, que el gobierno venezolano no iba a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio a sus habitantes. Y poco a poco ahí surge el debate, ¿no? ¿Cómo se mantiene la postura de Chávez en su momento con respecto a este territorio? ¿Por qué ahora sí? ¿Y por qué específicamente desde el 2015 aproximadamente se reavivó la pretensión venezolana con respecto a este territorio? Entonces, esa es la verdadera pregunta que uno se tiene que plantear de trasfondo. Entonces, ya respondiendo a la tercera pregunta, no estoy de acuerdo, efectivamente. No estoy de acuerdo por las razones que di anteriormente, no solamente por las contradicciones del gobierno venezolano, sino por, bueno, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, avalado en el Acuerdo de Ginebra. La Corte Internacional de Justicia, para mí, dicte a favor o en contra de Venezuela la resolución que emita, es totalmente válida y tiene la disposición y la jurisdicción de actuar como ente regulatorio en este conflicto específicamente. De hecho, hay varias sentencias. Hay una en el 2020, una en el 2022, creo que es, o en el 2023, donde reafirman la jurisdicción de la Corte con base en este tipo de conflictos. Entonces, no estoy de acuerdo con esta pregunta. O sea, yo pondría no si votara. Ahora, cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de tener unilateralmente a su disposición un mar aún por delimitar de manera ilegal y violatoria del derecho internacional? Vamos, Eva, ¿qué tal? ¿Sí o no? Yo ahí respondería que sí, pero fíjate, en qué momento Guyana ha traspasado esa frontera? O sea, yo no sé, yo creo que hay como 4 o 5 nada más intentos de aviones venezolanos, que yo he leído, porque no conozco la historia, ahí sí hago igual que Ricardo, no tengo conocimiento del derecho internacional, pero sí tengo conocimiento de aviones que han tratado, y eso fue en el gobierno de Trump, de aviones que trataron de pasar a Colombia o se regresaron por frontera con Guyana y Guyana alertó, mira, hay un avión venezolano volando nuestras fronteras. Pero más allá de eso, no hay algún documento o que yo haya leído o alguna historia que se diga o que Guyana intentó traspasar esa frontera o que Venezuela lo intentó hacer. Entonces, es una pregunta que va como, yo siento que las preguntas van, si tú te pones a analizarlo, ya estamos en la cuarta, ¿cierto? Sí. Si te pones a ver, una pregunta te lleva a la otra, porque estamos respondiendo prácticamente a la respuesta anterior. O sea, si tú estás defendiendo una cosa y ahora te están preguntando esta, o sea, necesitas el argumento teórico, práctico para decir que no, y no lo tienes. Entonces, ordinariamente tienes que responder que sí. ¿Me entiendes? O sea, la pregunta está diseñada para que tú respondas lo que ellos quieren escuchar. No sé qué piensa Ricardo, pero yo lo veo así. Yo creo que todas, de hecho. A mí no me cabe duda que la redacción de estas preguntas, como todo el proceso en sí mismo, puede tener, entendiendo el concepto de la palabra de la forma más amplia posible, incentivos perversos. Es decir, condiciones o expectativas o deseos, intenciones que van mucho más allá de lo planteado
superficialmente que es un referendo en relación a la defensa de la Guyana Esequiba. Esa es la premisa principal, pero a mí no me cabe duda que hay intenciones detrás de eso. Ahora, con relación a esta pregunta, a mí me hace un poco de ruido, no estoy muy consciente de eso, pero por eso me genera la duda de oponerse bajo todos los medios conforme al derecho. Correcto. Esa línea me genera mucha duda porque justamente no sé hasta qué punto el derecho incluso permitiría que oponerse bajo todos los medios incluye acciones coercitivas o de coacción. Es decir, te amenazamos o nos vamos a un conflicto bélico. No sé qué tanto ampare esa premisa, esa frase, y creo que está mal porque si tú esperas un alto nivel de participación, tú no puedes escribir preguntas ambiguas en las que metas en una ratonera a las personas, porque eso es cruel. O sea, porque tú no le puedes exigir a los ciudadanos que se informen. Es lo correcto, pero no es posible. O sea, en términos reales, no es posible que los ciudadanos se informen correctamente absolutamente de todos los temas políticos por los cuales están llamados a votar. Por eso, en parte, la democracia es imperfecta también en ese sentido. Pero si tú eres quien hace las preguntas, entonces intenta que las preguntas estén más claras y tengan un lenguaje más neutro. Pero a mí me genera mucha duda saber si por todos los medios, conforme a derecho, no incluye también un tema bélico. Porque si yo si mi constitución dice que yo debo defender los intereses de la nación y nuestro territorio y nuestra soberanía, incluso aplicando el legítimo uso de la fuerza, entonces para mí, conforme a derecho, también incluiría eso, el tema de oponerse bajo todos los medios. Entonces yo no sé qué responder ahí. O sea, yo creo que hay que defenderlo, pero no creo que merezca la pena ir a una guerra, un conflicto, porque lo que decía Edward, solo quiere la guerra las personas que no la han vivido. Yo no la he vivido, pero ya de verdad no quiero, no la deseo. Y el resto de las personas que lo han vivido pueden llamar la atención, pero eso no tiene sentido, no tiene cabida. Así que yo aquí pongo, por desconocimiento votaría, no sé, pero no sé qué decir. O nulo, o nulo. O nulo. No puedo votar nulo y eso también está mal. No se puede votar en blanco. poner nada. ¿Cómo? No puedes no poner nada en una pregunta. No, las lecturas, o sea, lo que he leído del simulacro es que en la pantalla te va a salir pregunta por pregunta y te va a salir sí, no, ya. Y eso es cruel, o sea, me parece que está muy mal, porque incluso si hay una tercera opinión. Que no la puedes decir en el referendo, pero ok, no sé, no respondo, nulo. Exacto. Voto. Entiendo que si no colocas sí o no te lleva a la otra pregunta. O sea, estás en la tercera, estamos en la cuarta pregunta. Estamos en esta pregunta, estás frente a la máquina y no quieres responder ni sí ni no porque, o sea, por desconocimiento, porque no lo quieres aceptar. No te va a llevar a la quinta pregunta porque tienes que responder sí o no. Por lo que tengo entendido, el simulacro no es así. Uy. Que fueron las opiniones de personas que participaron en el simulacro ahorita el 19 de noviembre. Así que mira, me sale una pregunta por otra, tengo que responderlas todas, no hay una tercera opción, no puedo votar nulo. Es cruel, es cruel. Ahí sí suscribo, Ricardo. Pero fíjate, algo interesante que tú dices, Ricardo, que me parece un punto esencial. Este tipo de términos que son indeterminados, que tú al final no sabes específicamente cuánto puede abarcar, puede traer tantas interpretaciones que al final pueden englobar muchas cosas. Y en esta pregunta, en la cuarta y en la primera, donde dice por todos los medios conforme a derecho, efectivamente lo que dice Ricardo pudiera estar incluido. De hecho, si nosotros queremos ser exactos, yo estaba leyendo un poco la Constitución para esto, en el título 2 del espacio geográfico y de la división política, yo creo que ahí está el fundamento, porque incluso primero establece en el artículo 10 que es un laudo viciado de nulidad, el del laudo de París, que es el que delimita este territorio como tal. Entonces, primero es nulo el laudo para la Constitución venezolana, que es la norma máxima de acá de Venezuela. El artículo 12 establece que estos yacimientos mineros y hidrocarburos son de dominio público. O sea, que en dado caso de que nosotros incorporemos a la Guyana Esequiba a nuestro territorio, automáticamente los hidrocarburos son del Estado. Esto creo que no es algo nuevo que traer a colación, pero el artículo 13 es el que afirma
que por ningún medio va a ser traspasado, cedido, arrendado, ni en ninguna forma enajenado alguno de estos territorios, tanto parcialmente o en su totalidad. Entonces, otra vez, ¿hasta qué punto es ningún medio? ¿Hasta qué punto es jamás será cedido? ¿Hasta dónde nos va a llevar eso? O sea, y nuevamente retomo la pregunta, por todos los medios, pudiera ser un conflicto bélico fácilmente. Y de hecho, una de las cosas que nosotros estábamos investigando era sobre la Ley Orgánica de Seguridad Nacional, específicamente la movilización. ¿Qué implica la movilización? Cualquier defensa de la soberanía y del territorio que, como lo vimos en los artículos anteriores, nos pertenezcan. Nos pertenecen porque no reconocemos un laude que establece las delimitaciones geográficas. Entonces, claro, esto ya es mucho de derecho y tal, pero es la realidad. O sea, bajo este argumento, como gobierno, pudiera fácilmente irme a un conflicto bélico. Richard, lo que pasa es que en la Constitución del 61 ya estaba eso. O sea, ya estaba el no reconocimiento del laudo de Francia y el reconocimiento del Esequibo como territorio de Venezuela. Claro, es una estrategia luego cuando cambiaron la Constitución en el gobierno del presidente Chávez, porque si tú no lo colocas en la Constitución, como ya en el 61 estaba, estás reconociendo que no es tuyo, sino que es de Guyana. Entonces siento que allí esa parte de la Constitución la colocaron como que no obligado, porque no fue obligado, pero fue una copia de la del 61 que ya también había tenido la interpretación. Por supuesto, y fue adrede completamente. Pero la cuestión es que, bueno, se reconoce bajo la Constitución, la norma máxima, incluso más allá de cualquier tratado internacional, que el territorio es nuestro. Aún sin tener ningún fallo, el territorio es nuestro. Y bajo esa premisa, yo pudiera entonces, por todos los medios, incorporar ese territorio a mi jurisdicción. Y esa es la cuestión que nos pone Ricardo sobre la mesa. O sea, hasta qué punto eso pudiera ser en verdad efectivo para nosotros. O sea, que no vayamos a un conflicto bélico. Yo creo que tampoco lo vale. Pero es que eso no va a funcionar, porque fíjate, lo hablábamos anteriormente al live. Fíjate lo que pasó con Rusia y el Donbass. Rusia invade el Donbass y luego hace un referéndum. Y ese referéndum ganó que sí. O sea, la población, supuestamente la población con más del 98% de aceptación, quiso adherirse a Rusia. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí van a hacer un referéndum primero. Ajá, ganó el sí. Así queremos, sí reconocemos a Guyana como parte de Venezuela. ¿Qué pasa mañana? ¿Hay una intervención militar? No lo sabemos. No lo sabemos. Ahí está, ¿me entiendes? Pero o sea, todo va como que a ese camino. Claro. Sí, y es lo que decía Richard hace unos momentos. Eso luego te lleva a la quinta pregunta. Eso nos lleva a la quinta pregunta, que es, la más larga, por cierto. ¿Está de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado e integral para la población presente y futura de este territorio, incluyendo, inter alia, el otorgamiento de la ciudadanía y cédulas de identidad venezolanas de conformidad con el Acuerdo de Ginebra y Derecho Internacional, incorporando consecuentemente ese Estado al mapa del territorio venezolano? Ricardo. No puedes hacer eso si no reconoces a la institución que está avalada por el Acuerdo de Ginebra que te puede dar el fallo para hacerlo. Correcto. Caso contrario, vas a generar un conflicto bélico. No puedes hacerlo. Por eso yo vuelvo a reafirmar, estoy completamente de acuerdo en que hay una mala intención detrás de todo esto. O no diré mala para hacer lo más objetivo posible, pero hay intenciones que no van alineadas con la justa defensa de estos intereses como lo que se está pretendiendo hacer con estas preguntas. No, esa respuesta es no, porque además, mira, yo no tengo luz ahorita. Y me vas a decir que quieres incorporar un Estado nuevo, otorgarle ciudadanía a un grueso de la población, que eso conlleva recursos, que lleva financiamiento, créditos, acomodar el presupuesto nacional, acomodar los servicios, adaptar todo. Y yo no tengo luz. Y vivo en la tercera ciudad más grande del país, en una zona céntrica. No tengo luz, no puedes hacerlo. O sea, ni siquiera en términos de realistas tienes las capacidades logísticas, financieras y técnicas para hacerlo.
Creo que le quieren, he leído mucho que le quieren dar la responsabilidad a las personas de cosas que no son viables solamente porque las están llevando a que voten sí a todo, Claro. sin hacer una campaña de concientización y debate real sobre el contenido de las preguntas. ¿Cuál es el Claro. motivo de eso? No lo voy a decir, no lo sé, podemos suponer. Después de terminar esto, que tengamos el cierre, bueno, les comentaré algunas impresiones finales, pero eso es todo lo que yo puedo decir. Eva, ¿sí o no? No, no, y es que es inviable. Ahí estoy de acuerdo con Ricardo. EPA es una población pequeña, pero es una población. Ya tienen una cultura que no es, ni siquiera es latinoamericana, es británica, porque esa población habla inglés y tienen una tradición británica. Entonces, ¿cómo pretendes tú darle cédula? Aunque si lo hicieron con la gente de allá, de Hezbollah, de Hamas y todo eso, a cualquier cosa puede pasar. Pero no puedes obligar a una población que ya tiene una cultura a que se olvide de esa cultura por un referéndum que al día siguiente ya va a tener otra cultura totalmente diferente. O sea, ya nada más con eso, eso está como que agarrado de los cabellos. Segundo, la vialidad. Necesitamos tener comunicación y no hay autopistas que colinden del territorio venezolano al territorio guyanés fácilmente. No hay trenes. El tren de aquí, el tren que se iba a construir desde Guarenas hasta no sé, a los Valles del Tuy no se hizo. Entonces, Brillo. ¿cómo vas a generar conectividad entre una parte de Venezuela y Guyana? Va a ser difícil. Y lo otro, que estoy de acuerdo con Ricardo, son los recursos. Porque, ok, ya ese territorio, Guyana, está establecido, tienen internamente, me imagino que tienen un presupuesto. Como Venezuela, si no tenemos dinero para mantener los estados que tenemos, ¿cómo vamos a tener un estado más? O sea, eso está tomado de los caballos. Aparte que yo no creo que Estados Unidos vaya a permitir esa aberración. Así sea en términos militares. No, siento que ahí el tío Sansi va a meter la mano y no lo va a permitir. De hecho, en las últimas semanas se vio el movimiento de una fragata de la Armada y estuvo varias horas cercanas al territorio de Guyana, haciendo unas maniobras que el gobierno de Guyana dijo que eran unas maniobras para afianzar las estrategias militares internamente, porque bueno, obviamente ellos van a buscar la manera de buscar aliados internacionales para que lo ayuden, porque yo no creo que ellos tengan el recurso militar como para enfrentarse uno a uno a Venezuela, pero me imagino que sí van a buscar aliados y estos aliados, el principal va a ser Estados Unidos. Sí, fíjate, sobre esta pregunta en particular, yo estoy de acuerdo con ustedes, esto sería un no, no necesariamente por las razones que dieron, aunque me parecen válidas y certeras, pero a esto en particular yo le pongo varias cosas, unos énfasis ahí. Cuando dice un plan acelerado e integral, nuevamente con el tema de conceptos indeterminados, ¿a qué se refiere con acelerado? O sea, ¿y en qué momento del tiempo? Porque si dices de conformidad con el Acuerdo de Ginebra, yo entonces presupongo, porque leí el acuerdo, que una vez que se tenga la solución es que vas a implementar el plan. Pero poco a poco me estás dando a entender con las preguntas anteriores que tú no esperarías incluso esa resolución, que no importa, que tú por todos los medios recuperas el territorio y ahí haces el plan acelerado. Entonces ahí yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque te saltas una de las instituciones más importantes en el mundo y que nosotros como demócratas respetamos las instituciones, que es algo que ellos supuestamente dicen hacer. Entonces, eso es lo primero que yo digo. Un plan acelerado e integral. Bueno, defíneme qué tan acelerado y en qué línea del tiempo está eso. Y ahora, defíneme lo mismo sobre el otorgamiento de la ciudadanía y cédulas de identidad. Y plantéate una pregunta más allá. ¿Qué pasa si las personas de allá no quieren la cédula de identidad venezolana? ¿Qué pasa si las personas de allá no quieren la ciudadanía? Porque está bien, yo puedo decir acá,
desde Caracas, desde mi comodidad, que yo sí creo que ese territorio es parte de Venezuela, porque creo que fue parte de la Capitanía General de Venezuela y por eso históricamente es parte de nosotros. Pero ¿qué pasa con esas personas? Entonces, yo creo que tiene que ir un poco más allá el debate, o sea, al final, ¿quiénes deciden? Nosotros, ellos, el gobierno de ellos o el gobierno de nosotros, o la corte. Entonces, ese proceso de acelerado de cedulación lleva otro tipo de consulta. Porque incluso si Venezuela ganaría el fallo a su favor, aún así tiene que derribar varias barreras culturales y de opiniones individuales que tienen las personas que son. Repíteme cuántos eran, Eduardo, que tú lo tenías por ahí, la población de Guyana específicamente. 60.000. 60.000 personas. O sea, yo creo inviable que 60.000 personas quieran ser venezolanos, sobre todo con la situación económica, social y política que tiene Venezuela. Entonces, es un tema complejo esta pregunta. Por eso yo sería un no completamente. Pero bueno, son 5 preguntas. Las 5 tienen cuestiones que podemos criticar. Creo que solamente una fuimos la que los tres dijimos, bueno, sí, automáticamente que estábamos de acuerdo, que fue la segunda. En la tercera también estábamos de acuerdo en decir que no. Y poco a poco nos hemos puesto de acuerdo y en algunos, bueno, discrepamos como cualquier persona. Pero ahora bien, habiendo transcurrido todo este tiempo, creo que analizamos a profundidad, vamos a dar impresiones finales. ¿Qué puede pasar en estos días? ¿Cuáles son las razones de fondo? O por lo menos las que nosotros creemos, porque nada es específico. Y bueno, al final, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Esto es cuestión de opiniones, ¿no? Podemos discrepar acá tranquilamente. Empezamos con Ricardo, ¿te parece, Ricardo? Perfecto. Bueno, en primer lugar, creo que ninguno de nosotros tres, y creo que es importante aclararlo, creo que ninguno de nosotros tres está en contra o considera bajo ningún término que el tema de la Guyana Esequiba no sea importante y que debe ser bien trabajado conforme al derecho y conforme a nuestras pretensiones históricas de que nos pertenece. Y creo que ninguno de los tres se opondría a que algo realmente bien estructurado, bien realizado, bien trabajado por las personas competentes en defensa del Esequibo se realice. Creo que eso no está en ningún tipo de discusión, porque estoy consciente de que este tema y de acuerdo a diferentes posturas en la opinión pública se ha utilizado para señalar y que, bueno, tú no estás de acuerdo, entonces que tú no quieres seguir, es que eres un traidor a la patria. No, creo que aquí nadie pone en duda la importancia del tema de fondo, que es la Guyana y que creemos que nos pertenece y que debe ser demostrado. Pero indudablemente las formas son una locura. Eso sí, me gustaría, antes de dar mi última impresión, el preámbulo es aplaudir a esta gente, a este gobierno, porque si bien tiene todos los recursos, son una mente, son unos cracks para ponerte un tema en la opinión pública en apenas un mes, como estos tipos lo hacen. Y hablo de jingles, hablo de discusión en lugares públicos, hablo de propagandas en todos los medios, hablo de canciones que son muy bien hechas. O sea, de verdad que a pesar de todo, no, todavía digo que el marketing, la publicidad y la propaganda del chavismo es un 5 de 5 y hay mucha gente que tiene dinero y lo malgasta. Esta gente sabe usar muy bien sus recursos comunicacionales. Quiero destacar eso. Y también quiero destacar que de verdad todo ese tema, toda esa propaganda y todo eso ha llevado a que la opinión pública esté tan loca con relación a lo que está pasando que tenemos tantas teorías de conspiración, tantos análisis, que bueno, que esto nos puede empujar a un conflicto bélico por culpa de nosotros, que nos están dando responsabilidad que los ciudadanos no tenemos que tener porque esto es un tema del Estado y que le compete llevarlo por personas competentes, es decir, bufetes de abogados, una política pública de relaciones exteriores consecuente a través de los gobiernos, todo eso, y que y que simplemente nos los están tirando a nosotros porque, bueno, voten y por las preguntas que les estamos dando, que tienen intenciones claras, eh, por debajo del tema principal. Y en ese sentido, bueno, que nos los están echando a nosotros, que nos quieren llevar a un conflicto bélico, que es para atrasar las elecciones del 2024, que es para generar un estado de sección,
que es para ponernos a contrastar con las primarias, de que el domingo va a sacar más votos que las primarias, que es para mover la maquinaria del PSUV para saber si en el 2024 se puede ganar una contienda más o menos justa electoral presidencial. Y he escuchado tantas cosas que al final creo que todas tienen un poco de verdad. Y creo que ese es el plan a mediano plazo. Entender que esto se está plasmando en una situación donde les va a permitir jugar con varios escenarios y acomodarse conforme los necesiten, que es algo que ya han venido haciendo, y por eso vemos que justamente lo mencionaba Richard, porque con Chávez tenía una política exterior con relación a este tema, una muy diferente a la que se tiene ahorita, bueno, justamente porque se están adaptando. Y bueno, lo sacaron el tema, lo pusieron en la opinión pública, hundieron cualquier otra situación, tema de primaria, tema de María Corina, tema de Estados Unidos, tema de Barbados, todo eso lo bajaron a segundo nivel y convirtieron esto en su agenda. Política 101, aprobado 20 de 20. Y creo que es simplemente una situación muy micro de cómo ellos han venido en los últimos 5 años generando escenarios de adaptación para simplemente mantenerse en el poder, que es lo que buscan. Bien, sea bueno, sea malo, para tratar de ser lo más objetivo posible. Y esa es mi conclusión. Hay de todo un poco cierto, y el año que viene veremos cómo ellos habrán utilizado este tema para tener el resultado más cómodo de lo que pretendan que suceda en el 2024. Eduardo. Sí, ciertamente. Quiero corregir el tema de los habitantes en el Esequibo. Son 128.000 y la extensión son 160.000. Ahí tuve un pequeño error, pero pido disculpas, son 128.000. Y bueno, en mi conclusión, totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo, aunque siento que si este tema del Esequibo se maneja con un poquitico más de información, y digo información a todo nivel, yo creo que en algún momento el pensum académico de primaria y bachillerato cambió, porque siento que sí, eso creo que se dio. El tema del Esequibo en este pensum no se toca tanto como anteriormente. Yo lo dije al principio cuando yo estaba en bachillerato, prácticamente que en todas las geografías se veía por lo menos 1 o 2 temas del Esequibo. Hoy día creo que no se está viendo, salvo estos últimos días donde el gobierno ha implementado esta dinámica, como bien lo dice Ricardo, que se están acomodando a posibles escenarios. Yo sí creo que ellos están como que jugándose una carta que no querían hacerlo, porque es una jugada que le puede salir o muy bien o muy mal. O sea, o ganas un poquitico más de tiempo, porque debemos entender que lo que busca el gobierno con todas estas estrategias de marketing, de información, de cortinas de humo, es ganar tiempo. Pero ¿por cuántos meses o por cuántos días? Ya el domingo se va a tener un veredicto o una decisión. El lunes, en teoría, o ese mismo domingo en la noche, el Ejecutivo debe decir qué va a hacer o cuáles son los próximos pasos. Entonces, hay que ver en el año 2024 cuánto le va a durar eso. Porque, como todo, Tarek El Azaime tuvo una denuncia y un desfalco de 30.000 millones de dólares. Ya hoy día eso no se discute. O sea, tú te pones a ver y en un país democrático eso hubiese sido la caboza, o sea, hubiese sido otra cosa. Pero en este país, con tantas polémicas, con el día a día de nosotros es muy imperactivo, es de mucho movimiento. Entonces, yo te apuesto que ya el 15 de diciembre estas elecciones se van a olvidar. Epa, no del todo, porque siento que el gobierno le va a seguir dando auge. Pero la gente va a decir, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ganó el sí, porque va a ganar el sí. Pero ahora, ¿cuál es el próximo paso? El 24 para celebrar Navidad. Exacto, Y exacto. y también te apuesto que tiene que ver las fechas relacionadas con eso. No, y fíjate que el gobierno quiso adelantar las Navidades en octubre, que eso poco pasa. O sea, yo desde pequeño siempre las Navidades a partir del 1 de noviembre o el día 2 de noviembre, que creo que es el Día de los Muertos, y entonces la gente empieza a celebrar
las Navidades en esa fecha, pero fíjate que la adelantaron a octubre. Ya creo que el 8 o 9 de octubre ya el Ejecutivo estaba diciendo, bueno, bienvenida a las Navidades. Y ahora caemos en esto. Pero el 5, ¿qué va a pasar? O sea, ganó el sí, tú como ejecutivo, ¿qué me vas a decir? Entonces, es incierto. Saber qué pueda pasar es incierto. Y estoy de acuerdo con Ricardo cuando dice que hay muchas voces de muchas cosas que pueden pasar, el estado de excepción, una posible confrontación bélica, inclusive se están manejando, yo diría que se pudiera manejar una negociación y yo creo que van a intentar meter que esta gente de Guyana también se meta en las negociaciones que están en Barbados. Eso se puede dar como un ítem más. Entonces, una conclusión para mí de todo esto, para mí es incierto, o sea, no sé qué vaya a pasar. Yo siempre digo que vengo del futuro y doy predicciones, pero con este tema está difícil. Lo único que sí quiero es, y esto para ayudar un poco a mi amigo Richard, que no se active el servicio militar obligatorio. Porque si no, la estampida de jóvenes va a ser mundial. Claro. Más. Gracias, de verdad, creo que los próximos lives van a tener que ser en otro país entonces, Ricardo. Sobre todo para nosotros dos. Pero bueno, con respecto a mis conclusiones. Lo primero es suscribir lo que dice Ricardo específicamente sobre la importancia de este tema. Ninguno de nosotros tres creemos que es un tema que no es importante. De hecho, es muy, muy importante históricamente, desde el derecho internacional, desde la política y la geopolítica. Incluso por las implicaciones económicas, es un tema importante. Y obviamente, si eres venezolano, mucho más. Entonces la importancia está latente. Ahora bien, yo sí creo que como venezolanos siempre tenemos que tener un ojo crítico ante lo que se nos presenta. Y lo que se nos presenta son 5 preguntas que, como hemos visto, tienen muchos conceptos indeterminados, que no sabemos a ciencia cierta cuál es el límite del trasfondo de esos conceptos y qué pudieran implicar. Y sobre todo con un gobierno como ese es el caso, porque si fuera una democracia plena, un país como Suiza, uno diría, ah, bueno, está bien. Pero un gobierno como este no sabemos cuál puede ser el trasfondo. Entonces, ver esto con ojo crítico, informarse. Yo veo muy poca gente preparada que va a ir a votar, creo que también es uno de los defectos de la democracia, que va a ir a votar sin tener conocimiento sobre al menos qué significa el Acuerdo de Ginebra, o sea, de qué se trata. Porque vi por ahí muchos comentarios, no, que este acuerdo delimita y tal, y yo, bueno, no específicamente, lo que establece es un mecanismo de resolución de conflicto, entonces ese tipo de cosas son importantes, sobre todo porque son cuestiones que rodean al conflicto, y creo que la desinformación al final hace que uno tome decisiones que tal vez no están razonadas. Más allá de eso, creo que aquí pueden pasar muchas cosas. Yo obviamente temo por el tema de un conflicto bélico, no soy pro conflictos bélicos, al contrario, creo que siempre se puede llevar una resolución pacífica, consensuada y negociada, y creo justamente que para eso está la Corte Internacional de Justicia. Yo reafirmo que tiene competencia y creo fielmente que independientemente del resultado, que puede ser positivo o negativo para nosotros, creo que es el ente que debería mediar y evitar lo que puede llegar a ser un conflicto bélico. Pero sí, ciertamente el gobierno hay que aplaudirlo porque sabe jugar estratégicamente y políticamente. Y esto para mí es parte de su jugada maestra. Es quitar del escenario público el tema de la inhabilitación de María Corina Machado, principalmente por ser la candidata unitaria, y empezar a hablar de otro tema que nos puede unir a nosotros como nacionalistas, como pasó en la dictadura argentina, con el tema de las Malvinas, etcétera, pero en el trasfondo hay temas que son muy importantes y aquí se tiene que hablar sobre la inhabilitación, sobre las presidenciales, sobre el Acuerdo de Barbados y también sobre otros temas territoriales que violan nuestra soberanía. Debemos retomar al arco minero, debemos retomar Apure, tenemos que hablar muchos temas acá y solo se está hablando de convenientemente. Entonces yo creo que es un tema de ojo crítico. Ricardo, Edward, no sé si tengan algo más que agregar. Sí, yo quiero decir que le tienen que dedicar un capítulo al tema de María Corina y el TCJ. Creo que eso estaba bien chévere. Sí. Y es un debate de dicotomía porque o vas o no vas y Sí. ya está bueno.
o sea, está muy interesante porque tiene sus posturas, por supuesto. Yo de adelanto, yo digo que ya, listo. Pero sabemos que las declaraciones previas de ella no han sido favorables, que hay una posición más radical al respecto. Pero les lanzo esa perlita, tírense ese capítulo, que yo creo que va a estar bueno. Además, si rueda por los grupos de 20. Eso es verdad. De una. En verdad, sí. Vamos a tomarlo en cuenta porque efectivamente hoy eso se activó de nuevo, entonces como que con ese mecanismo. Pero bueno, Edward, Ricardo, un placer nuevamente tenerlos acá. He disfrutado muchísimo la conversación, la pautamos para 30 minutos, ya va 1 hora y creo que quedaron muchas cosas aún que queríamos seguir hablando, pero bueno, esto es así, el límite es el tiempo, pero nunca el límite es nuestra mente. Tenemos que seguir debatiendo porque al final eso es lo que promueve verdaderos espacios democráticos. Gracias a ustedes y por supuesto gracias a los que nos ven. No olviden suscribirse, compartir este video si les dan like porque les gusta y comenten, que en verdad vamos a estar respondiendo cualquier tipo de comentario. Y la pregunta que dejo al aire es, ¿irías a votar y cuáles de estas preguntas dirías sí o no y por qué? O sea, sé que el voto es secreto, pero esto es una cuestión de debate y está súper bien para seguir promoviéndolo. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. Ahí todo.